Hola, ¿cómo estás? Nuevo reporte de Brújula de Mercados, ese rincón de YouTube donde te pongo al día de la última información global, financiera, donde hacemos una analítica de cómo está el mundo y seguimos el rastro del dinero para poder averiguar realmente por dónde va el futuro y el destino de la humanidad, ¿verdad? Bueno, pues después de esta introducción tan filosófica, vamos a ver de qué hablamos hoy. Por cierto, siempre pongo una portada a modo de collage, me gustaría comentar de qué va esta portada de hoy. Voy a hablar de la India, voy a hablar de cómo Donald Trump ha hecho ya declaraciones también para arremeter contra las ventajas comerciales que tiene la India. Voy a hablar también de un informe que ha hecho el Pentágono y que hacía eco de él algún que otro diario, donde hablaban directamente, Bloomberg, por ejemplo, hablaba de que en ese informe del Pentágono sobre China, tratan a China como un depredador económico y hace una serie de advertencias al resto del mundo, ¿vale? Vamos a hablar también de una declaración que ha hecho un miembro de la Reserva Federal donde ha dicho que la próxima subida de tipos podría ser una subida o una bajada de tipos, ¿vale? Lo cual es fantástico. Vamos a ver también las declaraciones del viceprimer ministro norteamericano tras la reunión con el primer ministro de Canadá, donde amenazó con que se podría todavía incluso duplicar los aranceles a China. Desde el punto actual, duplicarlos además. Lo cual provocó un movimiento agresivo en el bono a 10 años de China. Perdón, de China, de Estados Unidos. Así que podemos ver realmente cómo una cosa lleva a la otra. A medida que este tipo de temas se endurecen, los bonos caen, motivados por el refugio que significa el hecho de comprar algo fijo como es la deuda corporativa de la primera economía del mundo, Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo todo esto está interconectado. Saco la parrilla de temarios de esta semana, ¿vale? Que la tengo aquí. Punto número 1, informe del Pentágono denomina a China como un depredador económico. Punto número 2, viceprimer ministro amenaza con duplicar los aranceles y el bono americano a 10 años se desploma. Punto número 3, Trump pone fin a las ventajas comerciales indias. Punto número 4, el jefe del Banco Central de China vaticina una crisis financiera global. Punto número 5, reflexiones macro que hago yo a este punto del vídeo, donde os saco unos cuantos detalles y tratamos de ponerlo todo en contexto. Punto número 6, la Fed, el próximo movimiento de tipos podría ser al alza o a la baja. Indicadores de actividad económica de la Fed bajistas. Un indicador de actividad económica de la Fed que muestra un tramo bajista que vendría a anunciarnos que en realidad el escenario global sigue mostrando síntomas de una recesión. Punto número 8, pruebas de una próxima recesión. ¿Cuáles son en realidad esas pruebas? Y no solo eso, ¿cuál es el antídoto que está surgiendo en los últimos meses por segunda vez para prevenir una recesión global? Que es un movimiento que están haciendo las materias primas muy interesantes. Si miramos los gráficos, un desplome generalizado del petróleo que abaratará los costes energéticos que permitirán que la economía global pueda mantener el ritmo, ¿vale? Disminuyendo el coste del oxígeno de la economía, que es el petróleo. Y Alemania, camino del desastre. Vamos a dar el último dato de empleo alemán. Y vemos cómo el desempleo en Alemania, pese a que sigue siendo bajo, ha experimentado el mayor repunte de paro desde años atrás, de la última década, ¿vale? Lo cual son indicios ya. Os recuerdo que aquí también hace ya semanas citábamos el hecho de que Alemania estuviese a punto de cumplir segundo periodo de crecimiento económico decreciente, lo cual confirmaría una recesión económica como ocurrió en el caso de Italia, ¿vale? Y petróleo y cobre como indicadores. También he sacado gráficos del petróleo, he sacado gráficos del cobre, incluso he sacado gráficos del propio AUSI de la moneda australiana, porque os he sacado también un gráfico en el que mostramos cómo Australia fue uno de los primeros países, Nueva Zelanda y Australia, uno de los primeros países cuyos bancos centrales tomaron las primeras medidas en 2008 de reducción de tipos de interés, vaticinando o anticipándose al ciclo recesivo que venía. En este caso, por cierto, se espera que Australia disminuya los tipos de interés en las próximas declaraciones que va a realizar, ¿vale? Así que suele ir un poco a la vanguardia de lo que hacen los bancos centrales cuando las cosas empiezan a pintar mal. Bien, con todo y eso ya empezamos directamente el material. Pentágono, informe alerta del depredador económico chino. Como te darás cuenta, traigo una cantidad de material increíble. Espero que este vídeo no se convierta en ese tipo de vídeos larguísimos, porque son las 9:45 de la noche en Londres y me he quedado aquí hasta última hora haciendo este reporte, ¿vale? En los más de 50 páginas del informe de estrategia del Índico-Pacífico o Indo-Pacífico, publicado el sábado, los Estados Unidos criticaron las acciones de China en la región
en varios puntos y afirmaron el compromiso de Estados Unidos de impulsar los esfuerzos multilaterales con otros países asiáticos. China, bajo el liderazgo del Partido Comunista, busca reordenar a la región en su beneficio, aprovechando la modernización militar, las operaciones de influencia y la economía depredadora para coaccionar a otras naciones. Cuando leo esto, me resulta cuanto menos paradójico, ¿vale? Porque en realidad este tipo de actitud, o sea, esta definición que nos ponen aquí en el propio informe textual del Pentágono que publica Bloomberg, recuerda mucho a las medidas o el contexto en el cual el FMI autorizaba rescates económicos en los 80 e incluso en los 90 a algunos países del resto del mundo y especialmente América Latina. El FMI autorizaba determinadas medidas de rescate financiero solo cuando sus gobiernos tuviesen una inclinación política concreta o siguiesen unas indicaciones políticas muy específicas. Partidos de un determinado corte ideológico, por más que ofreciesen avales o garantías, no recibían fondos, y partidos de otro corte ideológico que sí tuviesen el beneplácito de los Estados Unidos recibían ese crédito, ¿vale? De algún modo el FMI, la sede está en Estados Unidos y fue una iniciativa creada en Bretton Woods, ¿vale? Bueno, pues sigo con eso. Según el informe, que incluía un mensaje firmado por Shannon, el Indo-Pacífico se enfrenta cada vez más a una China más confiada y asertiva, que está dispuesta a aceptar las fricciones de la búsqueda de un conjunto más amplio de intereses políticos, económicos y de seguridad, según el documento. Es decir, China estaría dispuesta a asumir cada vez más riesgos para dominar más su región geoplanetaria, que es el Asia-Pacífico. El Pentágono también citó a los ciudadanos chinos actuando en asociación con el aparato de seguridad del gobierno para realizar campañas globales de robo cibernético dirigidas a la propiedad intelectual e información comercial y tecnológica confidencial de proveedores de servicios gestionados. Después de meses de aranceles perturbadores de tit for tat, Washington y Beijing están compitiendo para influir en los aliados escépticos de la región, desconfiando de verse atrapados en una escala de guerra comercial mundial que en última instancia les obligará a elegir bandos. Es decir, tanto Estados Unidos como China están tratando de influir a los países regionales en torno a China para que apoyen a un lado o a otro, sabiendo que antes o después, si ese conflicto no se arregla, tendrán que elegir de qué lado están. De hecho, China ya ha advertido, y esto viene en relación con la siguiente noticia, con las declaraciones de Pence, el viceprimer ministro norteamericano, a raíz de la reunión que ha tenido con el primer ministro de Canadá, ha salido un comentario de China que advertía a Canadá de que tuviese en cuenta las consecuencias de alinearse con Estados Unidos en el escenario que estamos asistiendo hoy en día, ¿vale? Rueda de prensa del viceprimer ministro US Pence en Canadá tras la reunión con el primer ministro de Canadá. China dice: Canadá debería considerar las consecuencias de alinearse con los Estados Unidos. La CNBC informa de que Pence está planeando un discurso en torno al 30 aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. Es decir, aquel movimiento político que ocurrió en China, aquellas protestas masivas que hubo en China y que se saldaron con el asesinato de muchos activistas que protestaron en ellas. Bueno, pues es una herida abierta dentro de la opinión política china y Pence no se le ocurrió otra cosa que hacer un discurso sobre esto, evidentemente para provocar y para calentar más el escenario global, ¿vale? Se espera que los comentarios sean sobre la censura de la libertad religiosa de China y el historial sobre derechos humanos de uno de los halcones críticos de China de más alto rango en la administración de Trump. Es decir, que este señor, es especialmente severo cuando habla de China. Los comentarios emergerían en medio de las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que se está preparando un discurso de Pence, potencialmente a mediados de junio, fíjate las fechas, ¿vale? Porque se espera que a finales de este mes sea esa reunión entre Xi Jinping y Donald Trump, pero si el viceprimer ministro ya ahora hace un discurso que va a meter el dedo en la llaga, ¿vale? A los chinos, pues evidentemente calentará aún más el escenario. En este caso decía después del aniversario, pero se negó a comentar sobre su contenido. El funcionario de la Casa Blanca, que ha confirmado que a mediados de junio este señor hará un discurso, no ha querido hablar sobre el contenido. Por lo tanto, los rumores de la CNBC sobre que ese discurso pueda hablar de la libertad política, religiosa y de los derechos civiles en Estados Unidos, en China, perdón, pues desde luego le puede generar más inestabilidad política interna a China, que es uno de los factores, por cierto, que los reportes anteriores os he comentado, que China trata de evitar los subsidios a compañías chinas para que éstas no sientan todavía el dolor de la guerra comercial. Por eso aumenta el gasto público a compañías chinas sin subsidios, ¿vale?
Y sigo porque si no nos quedamos aquí 3 horas. Trump pone fin a las ventajas comerciales a las importaciones indias a partir del 5 de junio. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes que la India será retirada de la lista de países beneficiarios que obtienen preferencias comerciales en el marco del sistema de generación de preferencias, el GSP, por sus siglas en inglés, a partir del 5 de junio, según informa Reuters. El país asiático es el principal beneficiario del programa, por medio del cual no posee barreras arancelarias para sus exportaciones con Estados Unidos. Vamos a por ellos, otra víctima más de la guerra comercial, y os anticipo, hablé hace esto ya como 2, 3, 4 meses, no me acuerdo cuando empecé a hablar del tema. Le tocará el momento a la Unión Europea y van a castigarle duro. Y luego veremos los datos de Alemania para que veáis que cuando ese momento llegue va a hacer mucho daño, ¿vale? Donald Trump decidió poner fin al acuerdo a principios de marzo. He determinado que la India no ha asegurado a los Estados Unidos que provea un acceso equitativo y razonable a sus mercados, declaró el presidente. Este sistema, en el programa de preferencias comerciales más grande de Estados Unidos, diseñado para promover el desarrollo económico gracias al ingreso libre de miles de productos de los países beneficiarios. Es decir, Donald Trump dice, bueno, como la India, que tiene una población inmensa, es uno de los países con más población del mundo, no abre su mercado o sus consumidores al producto americano, que claro, la cuestión está en a qué coste, ¿no? Donald Trump decide cortar el tema, ¿vale? Muy bien, bueno, pues continúo con esto y dice, ex jefe del Banco Central de China vaticina una posible crisis financiera global por la guerra comercial. En China se mantiene la dura retórica respecto a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a sus mercancías en busca de lo que Trump considera un comercio justo. Si la guerra comercial entre China y Estados Unidos sigue en aumento, puede provocar un declive de la economía global y causar una crisis financiera global. Declaró este viernes Dai Xianglong, ex jefe del Banco Popular de China, durante un evento en Pekín organizado por el grupo de expertos del Centro de China para Intercambios Económicos Internacionales. De acuerdo con sus declaraciones traducidas por la CNBC, las consecuencias de la guerra comercial no solo se sentirán en los dos países, sino que extenderán a regiones relevantes y a todo el mundo entero. De esto ya hablábamos en el reporte anterior, que las consecuencias de la guerra comercial no solamente van contra China, sino que, como China decía, las hará extensibles a todos los países que tengan relaciones comerciales con China, que son el resto del mundo, porque es la segunda mayor economía del mundo. Es la fábrica del mundo, como muchos la han llamado, pero sin ir más lejos, hasta el propio acuerdo comercial que cerró Italia con China, que sentó precedentes, porque Italia es miembro de una unidad de libre comercio en la Unión Europea y, evidentemente, la Unión Europea le sentó como una bofetada que cierre un acuerdo comercial con China, un país miembro de la Unión Europea, ¿vale? El caso de Italia es otro caso que merecería para hacer un vídeo especial sobre ellos, porque desafían a la Unión Europea y eso manifiesta realmente que el futuro de la Unión Europea pues no está muy claro, ¿vale? Y continúo, el ex viceministro de Comercio de China, Wang Jiangou, aseveró en el mismo evento que esta vez Estados Unidos ha liberado una guerra equivocada en un momento equivocado y ha elegido un oponente equivocado. Wang Jiangou estimó que las tensiones comerciales podrían durar 30 años o más. También agregó que la guerra arancelaria contra Pekín podría ser el error más grave de Estados Unidos desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y desde su propia fundación, y sostuvo que se debe a la desgana de Washington de reconocer a China como una gran potencia creciente, o como una potencia creciente. Estados Unidos incrementó a partir de este 10 de mayo las tarifas arancelarias para las importaciones chinas por un valor de 200.000 millones de dólares, del 10% al 25%, a lo que Pekín respondió con la introducción de gravámenes sobre las importaciones estadounidenses por 60.000 millones de dólares. Washington también incluyó en su lista comercial al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei y a 70 empresas afiliadas a Huawei, además de amenazar con imponer aranceles a otros productos chinos por valor de 325.000 millones de dólares, que es lo que en el reporte de la semana anterior llamábamos la guerra fría tecnológica, ¿vale? Y en este punto hago una serie de reflexiones macro que te den a entender realmente qué demonios está pasando en todo el escenario global, porque con tanta noticia, tanto ruido, tanto Twitter y tanta historia, perdemos un poco el norte de cómo está el mundo a nivel de mercados financieros. Habrá una reconfiguración de los flujos de comercio mundial, durante la cual la ralentización económica de la economía mundial será inevitable. Ya he hablado de esto. Si esa guerra comercial se produce mientras China cede a la presión
De entrada, lo que está claro es que no son idiotas. Así que una de las cosas que manifiesta esto que estoy diciendo aquí es, por ejemplo, la noticia que di la semana pasada, donde hablábamos que el gas licuado de Estados Unidos, que va a dejar de comprar China, uno de los mayores importadores de energía es China, el gas licuado de Estados Unidos que va a dejar de importar China probablemente salga de Australia, lo cual Australia sacará partido de esta guerra comercial porque los flujos de comercio se van a redistribuir. Por ejemplo, la soja que no va a comprar a Estados Unidos China, que tarde o temprano dejará de comprarla si va todo mal en esa guerra comercial, porque es de las pocas cosas que tiene China para presionar a Estados Unidos, ¿a quién se la va a comprar? Bueno, pues muchas fuentes dicen que a Brasil, un gran productor de soja a nivel mundial. La carne de cerdo que dejaría de importar de Estados Unidos, ¿a quién se la va a comprar? Bueno, pues a Alemania, quizá a España, ¿vale? Se interrumpe la transferencia tecnológica entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo. Pensad en las consecuencias que puede tener a nivel tecnológico y de información, de manejo de información, que la transferencia tecnológica entre Estados Unidos y China se interrumpa. Quiere decir que el desarrollo de hardware, de software, el desarrollo tecnológico que emplea las importaciones, por ejemplo, de dispositivos chinos o de chips chinos a Estados Unidos y viceversa, ¿vale? El hecho del desarrollo tecnológico en I+D de Estados Unidos hacia China, que es desarrollado dentro de China, porque hay fábricas americanas en China, esto quedará interrumpido. Por lo tanto, el avance tecnológico se verá ralentizado también. Y hay que tenerlo en cuenta. Las probabilidades de que la Fed vuelva a tener que recurrir a un recorte de tipos son mayores cada día de indecisión comercial. Vais a ver cómo no es una sospecha. No es una sospecha, sino que esa recesión global está más cerca de lo que pensamos porque la propia Reserva Federal ha hecho declaraciones al respecto donde ya ha sugerido un miembro de la Reserva Federal que podría incluso haber una bajada de tipos este mismo año. Atento con eso, no van a bajar los tipos a menos que la cosa esté muy fea. Y si ya están especulando con que los pueden bajar es porque la cosa, piensan, se puede poner fea, ¿vale? La energía vuelve a desplomarse tratando de evitar una recesión global por segunda vez en los últimos meses. Hace ya bastante tiempo hablé de ese patrón, de esa bajada que tenía el crudo y lo dije. El final de 2018, la caída del crudo, dije, están tratando de evitar una recesión global. Y por eso ponen el crudo barato, dan la orden y los países productores de crudo lo dejan extremadamente bajo. Por eso Donald Trump dijo que estaba muy contento con el precio del crudo y que podían incluso bajarlo más si querían, ¿vale? Era un gesto de decir, bueno, aunque Estados Unidos es uno de los mayores productores de crudo, no importa que los mayores productores de crudo, que son los sauditas y los rusos, bajen el precio, porque yo estoy cómodo vendiéndolo así, porque además, ¿sabes qué? Va a venir bien para la economía global, voy a estar ahí en la cúspide, voy a ser el siguiente candidato a la presidencia de Estados Unidos con un ciclo económico positivo, mientras el crudo siga barato, ¿vale? El crudo caro significa riesgos recesivos en la economía global. Y nueva noticia, también en este caso de Bloomberg, dice Fed's Kaplan say next interest rate move could be up or down. Kaplan, miembro de la Reserva Federal, dice que el próximo movimiento de interés podría ser hacia arriba o hacia abajo. Esto es una burrada, un terremoto, ¿vale? Cuando hace unos meses todo el mundo hablaba de, no, es que va a haber subidas de tipos y se daban por hecho, ahora fíjate que incluso deshacen lo andado, ¿vale? En este momento soy agnóstico sobre si el próximo movimiento es hacia arriba o hacia abajo, dijo Kaplan a los reporteros el jueves, después de una conferencia en su banco sobre cómo la tecnología estaba afectando a las empresas. No estoy seguro, estoy observando con mucha atención cómo se desarrollan estas tensiones comerciales, advirtiendo que tienen el potencial de frenar el crecimiento de los Estados Unidos. Kaplan, hablando en un panel con presidentes de la Fed de Atlanta, Richmond y San Francisco, dijo que desarrollos como las compras en línea estaban reduciendo el poder de los precios para las empresas. ¿Te acuerdas de esto? Cuando nos decían que Amazon estaba matando a la inflación de Estados Unidos. ¿Os acordáis de esto? Porque en realidad los patrones de comportamiento de consumo han cambiado, ¿vale? Y de esto los bancos centrales no se enteran hasta que no empiezan a analizarlo despacio. Como también dijo Mario Draghi, que debíamos acostumbrarnos a que la curva de Phillips, esa curva en economía que representa la relación entre inflación y paro, había cambiado de naturaleza después de 50 años, ¿vale? Entonces, una auténtica pasada esto. Es el mundo, está cambiando todo, ¿vale? Y, bueno, es un obstáculo, eso es un obstáculo, decía el presidente, en la inflación, que ha perdido el objetivo del 2% del Banco Central durante gran parte de los últimos 7 años. La inflación moderada, a su vez, está reforzando la opinión del Comité Federal del Marco Abierto sobre la paciencia en los últimos movimientos de tasas, dijo. Es decir, el hecho de que la inflación tampoco parezca tener una tendencia clara, se esté quedando estancado, sea moderada,
refuerza la posición del Comité de la Reserva Federal sobre qué hacer o qué medidas tomar. Los inversores apuestan por un recorte de las tasas este año, pero las actas de la última reunión de políticas de la Fed que se dio a conocer el miércoles mostraron que los funcionarios esperan que la paciencia tomada hasta ahora sea una cuestión temporal. Es decir, que esa paciencia de no subir tipos es temporal y que acabarán subiéndote los tipos de interés, ¿vale? No se lo creen ni ellos cuando en realidad este señor ya se ha ido de la lengua y ha dicho a medios públicos que efectivamente sospechan que pudiese haber un recorte de tipos de interés si la cosa se pone fea. Por cierto, la foto que tenemos de Kaplan tiene de fondo el CFR, el Council for Annual Relation, que os hablamos de una vez de él, es uno de los organismos más importantes que decide sobre el destino de este planeta, ¿vale? Por cierto, también, aprovecho para decirlo aquí, ese vídeo que os prometí de capítulo 4 de Secretos de Trader sobre la historia oculta de la Reserva Federal ya está terminado, la investigación está hecha, las notas están tomadas, voy a explicar de propias palabras de la Reserva Federal cómo funciona a nivel interno, vamos a dar una explicación técnica sobre la Reserva Federal, pero vamos a contar también la leyenda negra, ¿vale? Pero quería hacer algo distinto, no quería contar solamente la leyenda negra de la Reserva Federal porque hay mucho documentado al respecto, quería contaros el aspecto técnico que debe tener un canal de este nivel, de brújula de mercado, tú que sigues el mercado, tú que estás al corriente de ello, vamos a dar algo de nivel, vamos a hablar realmente de cómo funciona el sistema de reserva de los bancos dentro de la Reserva Federal y por qué existe esa especulación, si está fundada o no desde el punto de vista técnico y económico, ¿vale? Y por supuesto luego ya una serie de cosas que vais a alucinar cuando empecemos a ir a temas morbosos sobre quiénes estaban detrás de la Reserva Federal o quiénes están detrás de ella, ¿vale? Pero te toca esperar hasta el capítulo 4 de Secretos de Trader. Bien, ¿por dónde me he quedado? Los datos son buenos. El estado de ánimo es vacilante, dijo Daly. Kaplan recientemente realizó un viaje a China. Podríamos ver su moneda que se evalúe más aún, dijo Kaplan. No fueron tímidos algunos líderes con los que hablamos sobre mencionar esto. Todo lo que aprendimos al respecto sugiere que están preparándose para ello. Es decir, los chinos están intentando bajar el precio del yuan para compensar el daño que les hacen los aranceles. Ya lo sabemos, ¿vale? Indicadores de actividad económica de la Fed bajistas. Aquí tenéis la Fed de Chicago emite el National Activity Index y muestra claramente una tendencia bajista y lo destacaba Steve Jacobs, el jefe de analistas, que lo tenemos ahí abajo, ¿vale? Para quien quiera entrar en detalle. Caída del crédito y del PMI en China también muestran que no es tanto en sí el hecho de que existan políticas monetarias de estímulo o que suban los tipos de interés o que los dejen parados, sino que, amigos, cuando el crédito se corta, cuando en China se empieza a reducir el crédito y aumenta, como ya explicamos en las sesiones de las semanas anteriores, aumenta dramáticamente el gasto público de China, lo que están tratando de evitar es compensar la caída del crédito, ¿vale? Porque a fin de cuentas, crédito significa mayor consumo, mayor inversión. Y si cae el crédito privado, porque los bancos no pueden mantener ese ritmo en China, porque tienen miedo que haya una contracción de crédito, ¿vale? De liquidez a nivel global. Entonces, esto es lo que se traduce. Caída del PMI que muestra que no hay subida de precios en los bienes manufactureros y, por lo tanto, que disminuye la actividad manufacturera, ¿vale? Bueno, y sigo con todo esto. Pruebas de próxima recesión. Crecimiento en pausa. Inflación descendiendo. Desde luego ya hemos visto que está muy débil, ¿vale? Beneficios corporativos descendiendo. Rendimientos de bonos descendiendo. Si los bonos caen porque los miedos a una recesión aumentan, entre compras en bonos a modo de refugio. Es decir, los bonos caen. Acordaos cómo funciona el sistema de bonos, ¿vale? A medida que aumenta la demanda de bonos, el rendimiento del bono se reduce porque el precio del bono sube. Y la prima, el cupón que te paga el bono se mantiene constante, es una renta, ¿vale? Por tanto, es al revés. Cuando vemos que el bono cae, significa que se está comprando mucho bono, que hay confianza en ese bono. ¿Por qué va a haber confianza en un bono de deuda a 10 años en Estados Unidos, cuando es la mayor economía del mundo? Pues porque piensan que es un mal menor. Un mal menor. Si aumenta la demanda de bonos es porque generalmente se prevé una caída en los mercados financieros o en la renta variable, ¿vale? Vuelve el dinero barato. Para colmo, ya hemos visto una declaración de un miembro de la Reserva Federal hablando de que podría haber una bajada de tipos. No solo eso, en este panel de Trading Economics hay datos, incluido, por ejemplo, veis ahí la zona euro, su crecimiento, su tasa de inflación, su tasa de paro, pero podemos ver, por favor, el caso de España, el caso de Italia. ¿Dónde estamos? Ahí, Italia. Tasa de paro, 10-20%. España, 14,70%, ¿vale? Tasa de crecimiento 0,70 en España trimestral, 2,40 anual. Italia 0,10 trimestral, menos 0,10 anual, ¿vale?
el bono italiano está por las nubes. Luego os lo enseñaré, ¿vale? Pero solamente quedaros con ese dato. Alemania, camino del desastre. Fue el primer aumento en el desempleo registrado desde junio de 2017 y el más grande en una década. La tasa de desempleo subió a 5% en mayo desde el 4,9% en abril. Por eso la tasa de desempleo alemana, digo, muestra que hay un cambio en las tendencias y al ladito tenéis ahí, ¿vale? Justo a la derecha, la tasa de crecimiento, donde vimos un ciclo de crecimiento negativo, menos 0,2%, último trimestre, perdón, sí, el Q4 de 2018, y tenemos el primer trimestre de Q19 en 0,4, ¿vale? Si saco la tasa anualizada, pongo la expansión fue apoyada principalmente por el aumento más rápido del gasto en los hogares en 8 años, un repunte en la actividad de la construcción y un aumento de las exportaciones. Hasta que llegue Trump, ¿vale? Y se las tumbe todas. En cuanto llegue Trump y tumbe las exportaciones de Alemania, se va a meter esto bajo cero, ¿vale? Anualizada, fíjate que la tasa de crecimiento anualizada te pone... ¿Qué pasará con Alemania cuando Estados Unidos ataque a las exportaciones de automóviles de Alemania? Que lo va a hacer, ¿vale? Porque ya le apretó las tuercas a Juncker, Donald Trump, con esto. Bueno, si no está claro el tobogán de decrecimiento económico en Alemania con esta slide que os pongo aquí, pues no queda muy claro. ¿Vale? Fíjate, ha pasado de estar creciendo en 2018 al inicio casi al 3% a estar en 0,7%, ¿vale? Y rozando el crecimiento negativo. El bono chino a las puertas de repetir caídas de 2008 y 2015, ¿vale? Lo tenéis ahí y efectivamente desde el 2009 no ha estado por esas cifras. Voy a sacar el rotulador, ¿vale? Desde 2009, ahí está. ¿Vale? 2008-2009, ahí lo tenéis, esta caída, bueno, pues lo hizo ya en 2016, pero vemos cómo existe esa línea ecuatorial de que o está por aquí o está por aquí, ¿vale? Y de momento parece que vamos para abajo en el bono chino. Así que mucho cuidadito. Bien, y tengo por aquí además los rendimientos de los bonos y aquí es cuando quería compararos el de Italia al 2,68 y el de España al 0,72. Cuando España tiene una tasa de paro que aún así supera la de Italia, ¿vale? Lo que pasa es que la tasa de crecimiento de Italia está en menos 0,10 porque ha desobedecido a la Unión Europea, ¿vale? Ese es el único motivo. El bono de Europa lo compra el Banco Central Europeo y como ahora Italia se ha rebelado contra la Unión Europea, pues dejan de comprarle el bono y lo hunden, ¿vale? Futuros del cobre también los saqué como un indicador claro de recesión económica, de cuando se desacelera todo, porque formaron un tobogán, lo veis aquí, formaron un tobogán ya con el inicio de la guerra comercial, ahí está, ese tobogán, ¿vale? Y ahora que se encrudece todo otra vez, pues vuelven a formar otro tobogán. Fíjate cómo también en el caso del cobre puedo establecer una zona ecuatorial donde o estamos de aquí para arriba o estamos de aquí para abajo, ¿vale? Y de momento, pues vamos probablemente camino de consolidarnos por debajo de ese canal, de modo que el cobre va a caer. Y si el cobre cae, y técnicamente este gráfico, a los que os gustan los gráficos y operar en bolsa, técnicamente ese gráfico demuestra que hay una tendencia bajista clara, ¿vale? En el cobre, muy mala señal, porque si el cobre cae significa que la actividad, el desarrollo económico se va a ver ralentizado, porque el cobre es uno de los principales bienes utilizados a nivel industrial y tecnológico, ¿vale? Pero no solo ese, el petróleo también se va a pique, ¿vale? Ahí tenemos el tobogán formado. Aquí de nuevo otro tobogán. Podría haber un rebote alcista en el crudo, eso sí es cierto, ¿vale? Más o menos por ahí. En torno a los $60 el barril, ¿lo veis? Está cayendo, pues 60,50, $60 el barril. Por esa zona podría entrarle compra al crudo, pero lo que está claro es que una caída del crudo significa que hay también menor demanda energética de las industrias y claro, sin duda alguna es una menor actividad industrial también, ¿vale? ¿Y por qué Australia se anticipa a todo este tipo de cosas? Bueno, pues tenemos el Australian Yen tocando mínimos, ahí lo tenéis, establecido 3 rangos de precio, ¿lo veis? Donde el precio bien supera una zona, se consolida en este rango y cuando lo supera replica la misma dimensión, ¿vale? Aquellos que os gustan los gráficos, fijaos, esta longitud es igual a esta longitud, ¿vale? Esta longitud es igual a la anterior e igual a esta otra. Fijaos cómo en realidad parecen los mismos movimientos, ¿lo veis? 1, 2, 3. Bueno, pues en ese caso las longitudes van a ser idénticas también aquí y por lo tanto, ahora nos enfrentamos a mínimos de ¿cuándo? Espérate, que cuente. Desde 2010 no cae el AUSI contra el yen por debajo de los 73, 50, 73, 72 yenes contra AUSI, ¿vale? Desde 2010. Ahí lo tenéis. Así que casi una década ya
que se van a romper de mínimos. Decía Steve Jacobsen a este respecto, se espera que el Royal Bank of Australia, por cierto, reduzca la tasa de los próximos martes por primera vez en 2016. Y mostraban este blog de opinión hecho por Bloomberg, donde podéis ver cómo los primeros en reducir la tasa de interés fueron Australia y Nueva Zelanda. Aquí los tenéis, ¿vale? Antes de que empezase la debacle, ¿vale? 2008, mediados, verano 2008, bajar los tipos de interés antes que ninguno, ¿vale? Por eso Steve Jacobs decía que esta gente eran los que llevaban la voz cantante, el liderazgo en la política monetaria a nivel global. Se anticiparon antes, ¿vale? Ese es el reporte de esta semana, espero que haya sido útil, de tu agrado, que te haya permitido ponerte al día de cómo está el escenario. Fíjate que parece todo China, pero siempre hay algo nuevo que contar y la pueden liar aún más gorda cuando sale el viceprimer ministro hablando de que pueden duplicar los aranceles. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas para que te mantenga al día la notificación de lo que voy subiendo, ¿vale? Que esta semana subiré también material y sobre todo esperad con calma que lo subo esta semana probablemente, ese cuarto episodio de Secretos de Trader, la historia oculta de la Reserva Federal, porque tiene mucha amiga, ¿vale? Bueno, si te ha gustado el contenido, compártelo con tus amistades por redes sociales, porque vamos a seguir creciendo como hasta ahora, 5.200 y pico suscriptores llevamos ya, ¿vale? ¿Cómo mola esto? Bueno, cualquier cosa, comentarios, ¿vale? Al pie del vídeo y vamos hablando durante la semana. Cuidaros, chao.